Un saludo muy especial para todos en esta mañana, hoy martes 19 de mayo. Estamos nuevamente en nuestro día Coyavín, recordándoles una vez más que estamos empezando con este tiempo devocional temprano en la mañana, pero recuerden ustedes que posteriormente tendremos nuestro tiempo de intercesión al mediodía y luego nuestros tiempos de alabanza a las 5 de la tarde en el distrito Marabel y a las 6 de la tarde aquí en el distrito centro. Les animo una vez más a que puedan apartar este tiempo en sus agendas para que nos acompañen, para que se sumen a estos tiempos que sin duda alguna nos acercan, nos conectan nuevamente con Dios, con la comunión con Dios. Y bueno, como ustedes saben, hemos venido hablando en las últimas semanas, en los últimos meses, acerca del libro de los Salmos. Semana tras semana nos hemos detenido allí tomando una porción de estos salmos y meditando en lo que nos dice la palabra de Dios. Hoy hemos llegado al Salmo 17, Salmo 17. Eso quiere decir que ya son 17 semanas que llevamos hablando de este maravilloso libro de los Salmos. Y vamos a concentrarnos, como es costumbre, en un versículo de este Salmo 17, que es el versículo 15. Quiero invitarles a que vayamos allí a la Biblia, Salmo 17, versículo 15. Dice el rey David de la siguiente manera: en cuanto a mí, veré tu rostro en justicia, estaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza, dice el rey David. Bueno, una de las formas de pensar de otros, dice David, pero en cuanto a mí, en lo que a mí respecta, yo estaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza. Y bueno, esta oración de David tiene un sentido bastante profundo, la verdad, porque expresa de alguna manera el anhelo de David de acercarse a la semejanza de Dios, es decir, de parecerse a Él, de llegar a su estatura. David decía: mi satisfacción, mi objetivo, el propósito de mi vida es parecerme a ti. Cuando yo me parezca a ti, dice David, allí estaré enteramente satisfecho. Ese día sentiré que cumplí el objetivo, que llegué a la meta. Mientras muchas personas buscan otra clase de satisfacciones en este mundo, satisfacciones temporales, además, que son las satisfacciones que este mundo ofrece, la satisfacción de David, según lo que él nos dice aquí en este Salmo 17:15, era contemplar a Dios, mirar a Dios y ser transformado a la imagen de Dios, acercarse a la imagen de Dios. Esta transformación que nos acerca a la semejanza de Dios ocurre precisamente allí, cuando nosotros contemplamos su rostro. Es así como comienza el versículo 15. David dice: yo veré tu rostro y estaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza. Cuando ustedes y yo estamos viendo permanentemente el rostro de Dios, cuando nos estamos acercando a Él en una comunión constante, permanente, buscándolo, cuando estamos allí frente al rostro de Dios, viéndolo a Él cara a cara, permaneciendo en su presencia, es algo natural, es una consecuencia natural que nos vayamos pareciendo a Él, que nos vayamos acercando a su semejanza, a su apariencia, que nos vayamos impregnando de lo que Él piensa, de lo que Él siente, de sus deseos, de su voluntad, de su carácter, de su santidad. Mientras estamos viendo el rostro de Dios, nos vamos pareciendo más y más a Él. Y David expresa aquí, utiliza una palabra muy interesante. Él dice: cuando despierte a tu semejanza, dice el rey David. Y esto inevitablemente nos recuerda a nosotros aquello que dice el libro del Génesis acerca de cómo fue creado el ser humano. Recuerden que el ser humano fue creado a imagen
y semejanza de Dios. Nosotros fuimos creados semejantes a Él, semejantes a Él. Ese es el término que utiliza David y ese es el término que aparece en el relato de la creación. Nosotros fuimos creados a la imagen y a la semejanza de Dios para reflejar su carácter, para ser un reflejo de su naturaleza aquí en la tierra. Dios le dio al ser humano la capacidad de discernir, Dios le dio al ser humano una conciencia, Dios le dio al ser humano también la posibilidad de percibirlo a Él, de relacionarse con Él, y Dios colocó su imagen, su esencia en el corazón del ser humano. Esto es algo extraordinario, lo que nos dice la Biblia. Fuimos creados a la imagen y a la semejanza de Dios. Quedamos impregnados de lo que es Él, de su carácter. Pero esa imagen y esa semejanza de Dios se perdió cuando el ser humano tomó la decisión de caminar en contravía de Dios, cuando el ser humano tomó la decisión de apartarse de Dios. Esa imagen y esa semejanza que Dios había puesto en el corazón de los seres humanos se echó a perder a partir del pecado, a partir de la desobediencia, de la resistencia humana a dejarse dirigir por Dios. Allí esa imagen y esa semejanza se echaron a perder por completo. Y entonces David lo que está expresando es, yo quiero volver a parecerme a ti. Yo quiero recuperar esa semejanza perdida, esa imagen perdida, esa semejanza con la cual Dios nos diseñó en un principio. Y entonces tenemos que preguntarnos hoy, a partir de esto que nos dice David, a partir de lo que recordamos también del libro del Génesis, ¿cómo podríamos nosotros recuperar esa imagen de Dios en nosotros? ¿Cómo podríamos recuperar la semejanza de Dios? ¿Cómo podemos nosotros acercarnos cada día más a esa estatura del Señor? Y quiero que miremos a partir de aquí dos cosas que nos dice el apóstol Pablo muy importantes, que nos hablan de dos decisiones fundamentales de todo creyente, de todo cristiano. Y la primera la encontramos en Efesios capítulo 4, versículo 22. Miren lo que dice Efesios 4, 22. Dice la palabra de Dios en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está, dice Pablo, viciado conforme a los deseos engañosos. Despójense del viejo hombre, despójense de eso que está viciado, gastado, dice el apóstol Pablo aquí en Efesios. Cuando el apóstol Pablo habla de el viejo hombre, esa expresión viejo hombre se refiere a esa vieja naturaleza marcada por el pecado y marcada por la caída, o más precisamente, de acuerdo a lo que estamos diciendo en esta mañana, a una imagen o una semejanza distorsionada, alterada y deformada por el pecado de Adán. Pablo nos está diciendo, dejen atrás, despójense, renuncien a esa imagen distorsionada, a esa semejanza distorsionada, alterada de lo que Dios había puesto en un principio en ustedes. Lo primero que nosotros debemos hacer, si queremos acercarnos a la semejanza de Dios, si queremos parecernos a Él, si queremos recuperar esa imagen perdida, es renunciar definitivamente a nuestra vida anterior, a lo que un día fuimos, a nuestra antigua manera de vivir y no buscar simplemente un pequeño remiendo en nuestra vida. Hay muchos creyentes que pretenden hacer de su relación con Dios simplemente un parche que ponen sobre una vida que está gastada, una vida que se rehúsan a dejar por completo. Si nosotros queremos, como expresa David en el Salmo 17, despertar a la semejanza de Dios y acercarnos a su imagen nuevamente, lo primero que debemos hacer es renunciar a nuestra manera antigua, a nuestra manera gastada de
vivir a esa imagen distorsionada que hemos, en la cual hemos vivido por muchos años. Despojarnos del viejo hombre demanda de nosotros renunciar también a las viejas costumbres, renunciar a los viejos pensamientos, a las antiguas maneras de abordar la vida, de enfrentar la vida. Si realmente nosotros anhelamos llegar a la semejanza de Dios, necesitamos tomar una decisión radical de romper todo vínculo con nuestra vieja naturaleza. Eso es lo primero y lo más importante. Señor, decía David, yo voy a estar satisfecho, yo me voy a sentir muy contento cuando despierte a tu semejanza, cuando me acerque un poco a ti, cuando me parezca a ti. Bueno, si nosotros en verdad anhelamos eso en el corazón, en primer lugar debemos despojarnos del viejo hombre, de esa imagen dañada y distorsionada que había en nosotros. Y esa es la primera decisión que tenemos que tomar. Pero por otra parte, quiero que miremos lo que dice Colosenses 3, versículo 10. ¿Qué más debemos hacer para acercarnos a la semejanza del Señor? Dice, y revestido del nuevo, el cual, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Entonces, decíamos en primer lugar en Efesios que necesitamos renunciar a la pasada manera de vivir, al viejo hombre, como lo expresa el apóstol Pablo. Pero no solamente se trata de abandonar nuestra antigua manera de vivir, en eso no consiste la vida cristiana. También implica el revestirnos de una nueva naturaleza que ahora tenemos en Cristo. Dios no solamente quiere quitar lo viejo, lo gastado, lo distorsionado, sino restaurar también en nosotros la imagen con la cual Él nos diseñó un día, con la imagen que Él pensó un día para cada uno de nosotros. Y revestirse del nuevo hombre, que es lo que nos dice aquí Colosenses 3:10, implica entonces asumir nuestra nueva identidad en Cristo. Mientras el viejo hombre estaba gobernado por sus propios deseos, por sus propios caprichos, por su propia voluntad engañosa, por sus propias inclinaciones, el nuevo hombre, esta nueva imagen, comienza a reflejar nuevamente el carácter de Dios, la voluntad de Dios, la naturaleza de Dios. Tenemos que volver a revestirnos de esa imagen con la cual Dios nos diseñó. Pablo entonces dice aquí que ese nuevo hombre o esa nueva imagen o esa imagen recuperada, más bien restaurada, es algo que se va renovando. Y eso nos permite entender que esa transformación espiritual no sucede de manera instantánea. No es que un día yo anhelo acercarme a la semejanza de Dios y al siguiente ya me parezco a Él. No, 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 de ninguna manera. Esto es algo progresivo. Esto es algo que se va desarrollando, que se va afianzando en nosotros, en la medida en que renunciamos y nos revestimos, despojamos, sacamos lo viejo y abrazamos lo nuevo. En la medida en que contemplamos el rostro de Dios, progresivamente nos vamos acercando más y más a su imagen y a su semejanza. Es un proceso continuo, es un proceso donde Dios va trabajando poco a poco en nuestro interior, corrigiendo pensamientos, limpiando, dándonos nuevas motivaciones y forjando en nosotros la semejanza de Cristo, acercándonos cada día más, un peldaño más a la estatura del varón perfecto que es Él. Y esto también ocurre, esta renovación ocurre conforme a la imagen de el que lo creó, dice aquí también el apóstol Pablo. El propósito de Dios no es que nosotros adoptemos una serie de costumbres únicamente, que nosotros solamente adoptemos ciertas prácticas, sino que nosotros nos parezcamos en verdad
a Él, que reflejemos nuevamente su carácter y su naturaleza. Nosotros fuimos, ustedes y yo fuimos creados a la imagen del Señor, pero el pecado distorsionó esa imagen. Pero a partir del momento en que nosotros recibimos a Cristo y creemos en Él, comienza una preciosa obra de restauración que nos conduce nuevamente hacia aquello para lo cual fuimos diseñados. Dios nos diseñó a su imagen y a su semejanza. Eso nos dice el libro del Génesis. Dios colocó su naturaleza, su carácter, de su identidad en nosotros para que fuéramos un reflejo suyo aquí en la tierra. Pero esa imagen se echó a perder, esa imagen se distorsionó. Ahora en Cristo, Dios se encarga de restaurar nuevamente esa imagen en cada uno de nosotros. Necesitamos despojarnos de lo viejo, revestirnos de lo nuevo y anhelar genuinamente en el corazón cada día acercarnos a la semejanza de Dios y ser un reflejo de Dios aquí en la tierra. Miren que hoy, de una manera muy especial, el Señor nos está llamando a algo mucho más profundo que una simple apariencia espiritual o que un simple ajuste externo en nuestra manera de vivir. Decíamos anteriormente que muchas personas piensan que la vida espiritual simplemente es un pequeño remiendo en la antigua vida. Pero el Señor definitivamente no quiere ser un remiendo en nosotros. Él quiere transformarnos por completo y acercarnos nuevamente a su semejanza, que podamos ser un reflejo de su imagen aquí en la tierra. Para nosotros, de acuerdo a lo que estamos viendo en esta mañana, es tiempo de renunciar al viejo hombre con todo lo que eso representa, lo que un día fuimos, lo que un día pensamos, nuestra manera de reaccionar, de vivir, nuestra manera de llevar las cosas, renunciar a todo aquello que deforma la imagen de Dios en nosotros. Nosotros no podemos pretender parecernos al Señor mientras seguimos aferrados a pensamientos, a conductas y a vínculos que pertenecen a una vida pasada, a una imagen gastada que ya no hace parte de lo que somos en el presente. Miren que la semejanza de Dios se alcanza entonces allí, como decía David, recordando lo que decíamos en un principio. Esa imagen se va desarrollando no desde la distancia, sino buscando su rostro cada día en una comunión constante con Él. Y aquí podríamos nosotros recordar a un hombre muy especial, un hombre que precisamente vio a Dios y tuvo una relación muy cercana con Dios, que lo buscó, que estuvo allí cara a cara con Él y que fue siendo transformado poco a poco a la imagen del Señor. Estamos hablando de Moisés precisamente, un hombre agresivo, violento. Ese era su viejo hombre, podríamos decir, pero que luego se convirtió en un hombre muy manso. Aprendió del manso, que es Cristo. Recuerdan que el Señor dice, aprendan de mí, que soy manso. Claro, en la medida en que Moisés veía al Señor y pasaba tiempo con el Señor, se fue despojando de lo viejo y se fue renovando a la imagen del que lo creó, pareciéndose, acercándose cada día más a la semejanza. Si nosotros pasamos tiempo con Él, si nosotros buscamos su rostro, si nosotros permanecemos en una comunión constante con Él, inevitablemente vamos a comenzar a parecernos más y más a Él. En ese cara a cara debemos permitir que Él nos confronte a través de su palabra, que Él nos limpie, que Él nos transforme continuamente. Recuerden que esto no es algo que pasa de manera inmediata. Lo que relatábamos ahora de Moisés no ocurrió de un día para otro, de un año para otro, ni siquiera ocurrió a lo largo de 40 años, cuando Moisés fue tratado, pulido por Dios.
donde Dios comenzó a restaurar la imagen perdida, donde Dios comenzó a quitar lo viejo, lo gastado, lo que no sirve y a traer nuevamente su esencia al corazón. Que el anhelo entonces de nuestro corazón sea este también, el mismo que hubo en David. Que podamos nosotros decirle, Señor, no queremos conformarnos a la imagen de este mundo. Queremos despertar cada día más cerca de tu semejanza. Decíamos al comenzar que la gente busca muchas satisfacciones temporales. La gente busca muchos deseos temporales. Un perfecto anhelo y un perfecto propósito en nuestra vida es que nosotros podamos parecernos cada día más a Él, que podamos acercarnos cada día a la estatura del varón perfecto que es Cristo, que podamos recuperar esa imagen que se perdió en el jardín del Edén. Y quiero que pensando en esto, me acompañen ustedes allí, en el lugar donde están, en una oración. Vamos a acercarnos al Señor. Padre bueno, en esta mañana queremos darte muchas gracias por esta oportunidad que tú nos das para estar aquí, Señor, delante de ti, para buscar tu rostro, como dice el rey David. Señor, anhelamos estar allí cara a cara contigo, ver tu rostro, Señor, en justicia, como escribe David en este Salmo 17, para que allí, Señor, contemplándote, buscándote cada día, Señor, nosotros podamos acercarnos cada día más a tu semejanza. Señor, que ese sea el objeto de nuestra satisfacción, que ese sea nuestro propósito, Señor, nuestro objetivo, parecernos cada día más a ti, acercarnos cada día más a esa imagen que el ser humano perdió en el jardín del Edén cuando decidió caminar en contravía de tu palabra, de tus principios. Señor, tú nos diseñaste a tu imagen y a tu semejanza, y esa imagen se perdió, Señor, como nos lo cuenta tu palabra, pero esa imagen también la podemos recuperar en Cristo. Y por eso hoy, Señor, tomamos la firme determinación de dejar atrás el viejo hombre, nuestra antigua manera de vivir, nuestras viejas costumbres, toda esa imagen gastada, deteriorada, Señor, que nos acompañó en un tiempo y que hace parte de lo que un día fuimos. Y nos despojamos, Señor, de todo ello, de todo lo que está viciado, de todo lo que nos sirve. Y hoy también nos revestimos de lo nuevo, Señor, de esta nueva imagen. Y hoy te pedimos que nos permitas vernos como tú nos ves, que nos permitas vivir de acuerdo a la nueva imagen que tenemos en Cristo, que ya no sigamos, Señor, añorando lo que un día fuimos, lo que un día vivimos, y que no pretendamos hacer de la vida espiritual solamente un remiendo de la vida pasada, sino que tú, Señor, te encargues de hacer algo nuevo en nuestro corazón. Y que día tras día, como decía el apóstol Pablo en Colosenses, esta imagen se vaya renovando hasta perfeccionarse en nosotros. Hoy nosotros también te decimos, Señor, como David, que no queremos conformarnos a la imagen de este mundo, sino que queremos despertar cada día a tu semejanza. Hoy desde aquí bendigo la vida de cada persona que nos acompaña y te pido, Señor, que tu imagen y tu semejanza pueda reflejarse en cada una de sus vidas. Esa es nuestra oración, Señor, en esta mañana. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén y amén. Bueno, una vez más, muchas gracias a todos por acompañarnos. Que el Señor les bendiga. Y recuerden que ya nos estamos acercando a nuestro gran evento de las damas. Si por alguna razón usted todavía no tiene sus invitaciones, por favor háganos saber. Ya nos quedan las últimas invitaciones para que usted pueda ir junto con sus conocidas, sus amigas, sus vecinas, sus familiares. Si usted ya tiene sus invitaciones y aún no las ha cancelado, le pedimos que diligentemente lo pueda hacer para que podamos cubrir todos los gastos y los costos del evento, y especialmente que a lo largo de todos estos días no demos las cosas por hecho. Por favor, llamemos a nuestras invitadas, reconfirmémoslas, porque lo más importante
es que ellas puedan estar allí este próximo viernes 22 a las 7 de la noche en el hotel Acaritama. Ahí les esperamos, ayúdennos a orar, ayúdenos a estar muy atentos y estamos seguros que veremos el respaldo del Señor. Un gran abrazo desde aquí, que el Señor les bendiga. Chao, chao, que estén muy bien. Con corazón de niño, anhelando tu presencia.